Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada del podcast Hablando con los jueces. El día de hoy nos encontramos ya con un viejo conocido. Nos encontramos con, Jesús Arafat, ¿cómo están todos? Gracias por invitarme. no, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y sobre todo interesante para la audiencia, que es en este caso el teletrabajo. ¿Nos podrías dar una introducción breve al tema, por favor, Jesús? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, antes que nada, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast, a esta emisión. Gracias por invitarme. Y bueno, el tema de hoy, como lo mencionó, es el teletrabajo. ¿Ustedes saben qué es el teletrabajo? ¿Qué derechos tienen? ¿Ustedes saben si realmente están trabajando en la forma que se conoce como teletrabajo? ¿Y qué regula la ley? Eso es lo que les vamos a explicar. Acompáñenme, emerjámonos a ese viaje para conocer qué es el teletrabajo y que conozcan si ustedes están en esa situación o no. Vamos a ver qué define la Ley Federal del Trabajo en su artículo 330A. Define al teletrabajo como la organización laboral subordinada que realiza diferentes actividades remuneradas en lugares distintos a los establecidos por el patrón o al establecimiento del patrón, donde se utilizan tecnologías de la información más que otra cosa. Pero ojo, aquí para que sea un teletrabajo tiene que ser el 40% del total de horas de un trabajo, es decir, o sea, estamos hablando casi la mitad, porque si trabajas eventual o esporádicamente en tu casa, ese no se considera teletrabajo. Jesús, ¿consideras que la regulación actual del teletrabajo en México responde a las verdaderas necesidades de los trabajadores y de los empleadores? ¿Y por qué? Ay, tocayo, difícil pregunta, pero la respuesta desde mi perspectiva y experiencia es no. ¿Por qué? Porque es un tema nuevo, o sea, nace de pospandemia. Ajá, comienza con la reforma publicada el 11 de enero del 2021. Entonces, donde se modifica el artículo 311 y el título 12 de la Ley Federal del Trabajo, que son los incisos 330A al 330K, que se refieren al teletrabajo. Pero, ¿qué pasa? No cumplen, en primer lugar, porque hay una de las cuestiones que vamos a ver más adelante en este episodio, en que cómo supervisas la intimidad de uno de los trabajadores. ¿Cómo un empleador va a pagar el recibo de luz, internet, hojas, copias? Si va a decir, bueno, conmigo a lo mejor trabajas 8 horas al día, ¿no? Que son las horas permitidas por ley. Y el resto del día, bueno, pues tú vas a usar el internet, ¿sí me explico? Entonces, es una cuestión que se está regularizando, pero que no alcanza todavía la regularización total. Y tan es así que hubo una reforma todavía en este año acerca de materia de teletrabajo en el 21 de febrero del 2025. Entonces la respuesta es, estamos en esos cambios y se tienen que ajustar y tenemos que alcanzar la mayoría porque yo creo que este es el futuro del trabajo. ¿Cuáles son los derechos de quienes trabajan en esta modalidad? Uno, es la provisión de herramientas por parte del empleador o patrón. ¿Qué herramientas? Computadoras, software, una silla ergonómica, porque imagínate las posturas, o sea, Claro. vas a estar 8 horas sentado y si es una silla rígida, pues vas a tener problemas de salud, ¿no? Desconexión digital. Importantísimo tema, desconexión digital y que se respete. No se puede llevar una jornada de trabajo de 7 horas y media descontando o 7 horas descontando el horario de comida o de alimentos, estando en una computadora, porque en primera, imagínate el daño visual, imagínate el daño de la postura, imagínate el estar metido a la computadora tantas horas, entonces debe de haber una desconexión digital que se maneje por lapsos de tiempo. Ujú. Y una seguridad e higiene, que vuelvo a lo mismo, o sea, que se revisen las instalaciones para evitar una carga, un cortocircuito, que la silla sea ergonómica y es prácticamente uno de los tantos derechos que se tienen en esta, bueno, forma de trabajo. Ay, no, echa a perder todo. Esta forma de teletrabajo. En relación a, en este caso, la desconexión digital, te tengo una pregunta.
En tu opinión, ¿el derecho a la desconexión digital se respeta o solo se reconoce en el papel? ¿Y qué mecanismos dirías tú para garantizar su cumplimiento? Yo siento y dolorosamente, Jesús Tocayo, que solo se reconoce en el papel, hasta ahorita. ¿Por qué? Porque las empresas, la mayoría quieren producción y la gente que he entrevistado, compañeros que se dedican al teletrabajo, me han dicho que inclusive se les hace más pesada la jornada porque no se pueden ni desconectar tantito ni para ir al baño cuando les están llamando, que tienen una junta, otra junta, otra junta, otra junta y que si les aparece que están desconectados, empiezan a buscarlos. Entonces dicen que es demasiado tedioso que porque como no están físicamente viéndolos, ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas a una oficina y tienes un control o una supervisión. Aunque no estén detrás de ti, dicen, pues te dan cuenta que estás trabajando, que estás en tu escritorio, en tu lugar de trabajo. Pero ¿qué pasa a distancia? No lo hay. Entonces, ¿qué hacen? Pues están monitoreando. Y es lo que me han dicho. Dices, al final trabajas más y todo. ¿Cuál es la propuesta que yo diría? Mm, que tendría que realizar una regularización la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la que se coloque un software que todas las personas que trabajen bajo esta modalidad en ciertos minutos se desconecten, tengan juntas o no tengan juntas. ¿Por qué? Porque no va a haber pretextos. ¿Por qué tengan juntas o no? Van a decir, es que hay prioridades. Sí, pero si no se respeta ese tiempo, las prioridades van a continuar y va a ser un vicio. Y al final de cuentas, el impacto que va a tener en la salud física del trabajador, en la salud socioemocional del trabajador, van a ser consecuencias más fuertes y no nada más consecuencias unilaterales de la persona, sino consecuencias de salud a nivel nacional, consecuencias de que no se van a poder dar los resultados que se están esperando. Entonces, la propuesta que es poner un temporizador para que esa desconexión digital sea sí o sí cada determinado tiempo. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los patrones? Uno, que el contrato tiene que definir qué es en cuestión de teletrabajo, que se tiene que detallar en el contrato la entrega de material. ¿Qué material se entrega? Se entrega computadoras, impresoras, silla, y se tiene que detallar, ¿no? ¿Qué otra obligación tienen los patrones? Respetar la desconexión digital. ¿Por qué? Por las cuestiones que te mencioné hace unos minutos, o sea, es importantísimo y es un derecho que tienen a la desconexión digital. Es como si no te dejaran ir al baño en una jornada de trabajo. O sea, es lo mismo prácticamente, la desconexión digital. Y por último, ¿qué obligaciones tienes tú como trabajador en esta nueva área de trabajo, en estas nuevas formas de trabajo? Primera, cuidar todos los instrumentos, software, computadoras, sillas, darles un buen uso y un uso adecuado. Dos, reportar cualquier problema que tuvieran de manera técnico. Si tienen un problema con el software, con la conexión en internet, porque aquí hay una cuestión y yo creo que es fundamental y hay que manejarlo. Estamos también expensas a factores externos, como es, o sea, que se vaya la luz. Imagínate, estás en tu conexión en internet y estás trabajando en internet y de repente un transformador explota, se cayó, un árbol se llevó el transformador, lo que sea. ¿Qué pasa? Pues te quedas en automático sin nada. Y esa es una cuestión externa que no tiene nada que ver con el trabajador y en el cual el patrón debe de entender, pero sí debe de haber un mecanismo de comunicación. Ok, no tengo internet, enseguida les marco al área de recursos, al área de conexiones, al área de soporte técnico, para comunicarles lo sucedido y estar en una comunicación continua, porque si no, pues tendrías que comprobar, o sea, ve las noticias o ve alguna cuestión para que vean que no fue de manera arbitraria, ¿no? O sea, que dices, ay, se fue la luz. Y no sé, somos muy ingeniosos los mexicanos y que le decimos al hermano, al amigo, desconecta, apaga el switch o baja el switch para que nos quedemos sin luz así de repente, que se vea. No, hay que tener, o sea, son derechos y obligaciones y hay que estar conscientes. Esta forma de trabajo llegó y hay que adaptarnos
pero también es una forma nueva, novedosa. Entonces, esas son también las obligaciones que tienen tanto los patrones como los trabajadores. Y llegó para quedarse, cabe aclarar, ¿no? Llegó para quedarse, como dices. Pero bueno, otra pregunta es, ¿qué tan realista es exigir que el empleador asuma todos los costos de Internet y electricidad en un contexto económico como el del mexicano? Mm. Mira, eh, ahorita es sumamente complejo. De las personas que yo he entrevistado y que se dedican al teletrabajo, como tal teletrabajo, no les han cubierto los gastos de internet ni de luz. O sea, lo comenté en un momento, el empleador va a decir o el patrón puede decir, es que conmigo solo van a trabajar X cantidad de horas al día. El resto, pues a lo mejor lo ocupan para sus actividades personales, su entretenimiento, etc. Pero sí deberían de ver como un contexto, ok, si la renta de internet, no sé, es de cierta cantidad, te doy a lo mejor la cuarta parte o la tercera parte o la mitad, dependiendo de las horas de trabajo. Lo que sí están dando en la mayoría de los casos, y aclaro, hay algunos que no y lo están disfrazando como trabajo a distancia, que son dos cosas distintas y son regulados por dos artículos totalmente distintos, es de que dicen, pues es que tú estás trabajando en la comodidad de tu casa con tu computadora de uso personal. Sí, pero esa es tu computadora, no tiene por qué tener datos laborales, al menos que tú lo decidas, de una empresa. Entonces, aquí hay que tener ojo. Y regresando a esa pregunta, la realidad es que no, lo veo un poco complicado, pero sí se tiene que exigir y sí tienen que aportar, aparte de los instrumentos, un apoyo económico para Internet y para la luz, si no en su totalidad, sí por lo menos una parte, porque sí es algo que se va a ocupar y sí es una herramienta de trabajo, sería como una renta de instalaciones. Retos y realidades del teletrabajo. Que los patrones paguen, como mencionábamos antes, los recibos de luz e internet, que respeten la desconexión digital, son temas que los vamos a estar viendo y cada vez más seguidos. Vamos a estar teniendo más información e inclusive más casos en los tribunales donde se va a ventilar esto y nos tenemos que ir adaptando, tanto empresas como trabajadores. Bueno, a continuación te plantearé algunas preguntas ya relacionadas con todo lo que has explicado. La primera es, ¿qué tipo de incentivos podría ofrecer el gobierno para que más empresas adopten estas buenas prácticas del teletrabajo? Pues yo creo que para que más empresas, una reducción de cargas fiscales, ¿no? ¿Qué pasó ahorita con la entrada del huracán en el Pacífico, en Oaxaca, en Guerrero? Las autoridades de estos estados estuvieron invitando a las empresas que motivaran o incentivaran a sus empleados de oficinas a que trabajaran desde su casa. Ajá, ¿por qué? Porque así continúan trabajando desde su casa, no hay tanto riesgo como de que queden horas que atrapados, que expongan su vida o pongan en riesgo su vida. Entonces, sí es una parte importante, creo, y sí el gobierno tiene que ver métodos, yo no sé si reducciones de cargas fiscales o algún incentivo que motivara, no sé, yo lo veo más por el lado fiscal. ¿Crees que el teletrabajo aumenta realmente la productividad o solo traslada los costos y las cargas para el trabajador? Sí aumenta la productividad más en una ciudad que como la que vivimos, o sea, que es caótica, que el transporte no está diseñado para la cantidad de población que somos, que si llueve se inunda, que pasa cualquier cosa y hay manifestaciones y no llegan a sus horarios. Entonces, ¿qué pasa? Estando en teletrabajo, yo creo que la conexión sería en tiempo real, sin algún pretexto, excepto los que te dije, o sea, cuestiones de que pues, se fue la luz por algún tema o no. Y por cuestión del trabajador, si se respeta realmente el horario, pues yo creo que la jornada sería pues igual que en una oficina. Si se continúa y lo están molestando, que porque hay juntas, que porque hay esto, que porque hay el otro, pues va a ser un poco más complicado. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es una ponderación para que quede de una manera igualitaria y justa, tanto para el patrón como para el trabajador. Otra pregunta es, ¿qué impacto has observado en la salud mental y física de quienes trabajan de forma remota? En la salud mental, o sea, aquí el tema es el aislamiento.
¿Qué pasa si empiezan con jornadas, o sea, completas más allá de las jornadas legales? Que están encerrados. Vas a decir, bueno, es lo mismo que en una oficina. No, porque en una oficina hay un contacto social, hay un contacto con la secretaria, con el compañero, que me paro a sacar copias, que me voy al comedor, que salgo a comer, que busco, etc. Y estando en tu casa no sabemos una, si estás encerrado en un cuarto, si estás a la vista de la gente, que lo más seguro es que estén encerrados en su recámara o vivan solos, entonces aquí hay un aislamiento social. ¿Por qué? Porque muchos de las personas que he hablado dicen, es que yo ni preparo la comida ya, y como que lo que salga y todo, o sea, ni siquiera están teniendo ese tiempo. ¿Por qué? Porque sienten que no avanzan en sus trabajos y sienten más presión. En el área de la salud física, la postura, contracturas, problemas de columna, a la larga, estar sentado tanto tiempo y si no se cumplen las responsabilidades del patrón al proporcionar una silla ergonómica como maneja la NON 037 en esta materia, pues ese es un tema. Dos, si la persona no hace una pausa, la desconexión digital, cada determinado tiempo donde se estire, donde camine un poco, donde se desconecte, pues va a tener problemas con su salud visual, su salud mental, su salud física. Entonces, sonaría exagerado decir: "Ay, es que el teletrabajo va a causar todos estos problemas", pero sí, porque al final de cuentas, todos estos problemas se vieron mucho en la pandemia. Tú recordarás, o sea, tuvo beneficios, pero también tuvo muchos problemas de ansiedad, de depresión, de problemas de postura, problemas de que cambiaban las horas de sueño. Entonces, el estar en un lugar aislado, no es una forma tan sencilla como decir, ay, sí, que cómodo estás en tu casita, vas a estar tapadito, vas a estar viendo. No, entonces hay que respetar todas estas cuestiones y eso es lo que me he dado cuenta. Postura, visual, aislamiento, cuestiones psicológicas son las principales causas que he podido platicar con la gente que se dedica en esta forma lo que es el teletrabajo. Para ti, en un escenario ideal, ¿cómo sería una jornada justa, saludable y productiva para el teletrabajo? Una jornada justa sería una jornada de ley de 8 horas, ajá, respetando la hora de comida o la media hora por lo menos de comida, teniendo la desconexión digital, como lo dije, que fuera sí o sí, que estuviera en el software de los equipos que se les entregan a las personas que van a realizar el teletrabajo. Entonces, que cada determinado tiempo, sí o sí, el software se desconecte o les diga, estamos en una pausa de tiempo para que ellos puedan tomar agua, pararse, estirar, ver su teléfono, no sé, ir al baño, lo que ellos quieran. Respetar el tiempo de desconexiones, o sea, ya acabó tu jornada, no que se me olvidó que pedirte este informe, que se me presentó una junta. No, ¿por qué? Porque ese ya sería un tiempo extraordinario, pero aquí tienen impactos pues más específicos a la salud esos tiempos. Entonces, ¿cuál es? Una jornada de 8 horas, que se respete bien su comida, que se respete los tiempos de desconexión digital y que se respete el tiempo cuando se termine esa jornada. Eso sería para mí lo ideal. Bueno, y como última pregunta, Jesús, ¿qué piensas acerca del teletrabajo? Una opinión personal. Que el teletrabajo llegó para quedarse, es una forma en la que nos tenemos que actualizar. Hay muchos retos y hay muchas responsabilidades, no nada más de parte del trabajador, sino de parte de los empleadores, trabajadores, pero también de la sociedad, de las personas que vamos a estar legislando o de las personas que vamos a estar presentando o juzgando casos de esta materia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exigir y irnos adaptando. Yo creo que como todo cambio digital, no hay como algo establecido, porque cuando lleguemos a alguna cuestión establecido, esto cambia y va a llegar o a aparecer otra cosa. Pero, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Una congruencia y una equiparación entre los beneficios y lo productivo que pueda ser, para que se pueda realizar, se pueda llevar a cabo y pues es lo que nos ha tocado. Esta era llegó para quedarse, llegó para modificar
Y bueno, pues es lo que yo pienso. Bueno, pues concluidas todas estas preguntas, te queremos agradecer mucho, Jesús, por el tiempo, por el espacio que nos has permitido y por aclarar todo este tema tan interesante a nuestro público. Te queremos agradecer nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por vernos ahí en casita y bueno, de nuevo agradecerte. No, gracias a ustedes por invitarme y gracias a vos, trabajadores. Gracias.